Muy bien, la otra estructura es la vena cava inferior. Nuevamente su localización, vamos a ver que siempre está a la derecha, eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos cortes. Y está a la derecha de quién, de la aorta abdominal. Y como les he dicho, esa relación tiene algo importante. Estas venas lumbares realmente no desembocan directamente en la vena cava inferior, sino que van a formar una vena lumbar ascendente que va a terminar formando las venas ácigos y hemiácigos. Sin embargo, se las puse ahí para recordar ese detalle y tenerlo en cuenta. Vamos a tener un drenaje directo de las venas renales, de la vena suprarrenal del lado derecho, de las venas testiculares u ováricas del lado derecho también, de las venas hepáticas o suprahepáticas realmente, y de las venas frénicas inferiores que también pueden drenar en la vena cava inferior. Miren que como estas estructuras son derechas, pues es lo más lógico es que les quede más fácil drenar hacia el lado derecho. Y esta vena suprarrenal y la vena testicular del lado izquierdo vamos a ver que drenan. Como les queda más fácil llegar ahí para no tener que cruzarse el cuerpo, van a drenar directamente a la vena renal. Entonces acá vemos en el esquema cómo sucede esto. Acá vemos a la vena suprarrenal del lado izquierdo y vemos también a la vena testicular u ovárica del lado izquierdo, cómo drenan a la vena renal, mientras que las otras lo hacen o llegan directamente a la vena cava inferior. Acá estas tres que estamos viendo son las venas suprahepáticas que las vemos drenando directamente, y pues sabemos que las venas ilíacas son las que van a formar comunes, son las que van a formar a esta vena cava inferior. Noten cómo estas venas entonces, que son el tronco de las lumbares ascendentes, no van a desembocar directamente en la vena cava inferior, sino que van a formar hacia la parte superior lo que es la vena ácigos, y van a continuar derivándose a través de la ácigos para llegar a la vena cava superior. El otro sistema importante, y por esa razón no vimos ningún drenaje del sistema digestivo, es el sistema de la vena porta hepática. Esta vena porta está conformada principalmente, en la mayoría de los casos, por la vena mesentérica superior y por la vena esplénica. Lo que pasa es que en muchos de los casos vamos a encontrar que esta vena mesentérica inferior drena a esta vena esplénica, formando lo que se llama el tronco espleno-mesentérico o tronco mesaraico, y terminan estas dos uniéndose a la mesentérica superior para formar la porta. Sin embargo, por convención, lo que siempre se describe como conformación de la vena porta es la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Y aquí vemos entonces cómo la vena mesentérica superior viene por acá, se une con la vena esplénica y forman a la vena porta. Entonces, como ustedes ven acá, como parte de la circulación colateral, vemos a esta vena mesentérica inferior que vendría subiendo más o menos por acá y termina desembocando en esa vena esplénica, o sea que lo que sería el tronco espleno-mesentérico sería este que estamos señalando acá. Cosas importantes que ustedes deben anotar acá: vean cómo las venas gástricas van a desembocar directamente en la vena porta, y como alguna de las arterias pancreático-duodenales, específicamente la posterior, también puede desembocar específicamente en la vena porta hepática. La razón es por lo que todo lo que tiene que pasar por el sistema digestivo va a tener que pasar primero por el hígado para poder ser metabolizado y después ser transportado a las demás partes del cuerpo. En cuanto a las estructuras o el nombre de las venas, pues realmente son satélites de las arterias, reciben exactamente el mismo nombre, con la única que tener un poco de precaución es con la vena mesentérica inferior, que no sigue exactamente el mismo trayecto de la arteria. Sin embargo, ustedes ven acá la arteria mesentérica superior con la vena mesentérica superior. Muy bien, este simplemente es otro esquema, ya que podamos entender un poco mejor cómo es ese drenaje. Entender obviamente que en esta mesentérica superior también van a drenar lo mismo que la arteria, es decir, las venas ileoyeyunales, las venas cólicas derechas y demás van a drenar igual a esa mesentérica superior, y en la mesentérica inferior pues van a drenar las correspondientes venas cólicas izquierdas, las venas sigmoideas y las venas rectales superiores. Bien, vamos a hablar de la formación del plexo celíaco, también conocido como el plexo solar, es la misma estructura. Y básicamente vamos a ver que el plexo celíaco está formado por los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aórtico-renales. Es decir, los tres ganglios en conjunto, de hecho pues vamos a ver que son a veces pares a ambos lados, es decir, serían 6 ganglios de hecho, van a formar lo que es el plexo celíaco o plexo solar. Como es un plexo, es un conjunto de nervios, y realmente vamos a ver que ahí se reúne lo que es el simpático y el parasimpático.
El simpático lo va a hacer a través de los nervios esplácnicos, que ya sabemos que vienen de la cadena simpática torácica, y lo parasimpático lo va a hacer principalmente a través del nervio vago derecho, ya que el nervio vago izquierdo llega directamente a las estructuras. Entonces, vamos a mirar algunas normas de la conformación de estos nervios o estos ganglios. Entonces acá tenemos los ganglios celíacos, al lado y lado del tronco celíaco, hay uno al lado derecho, uno al lado izquierdo. Tenemos acá un ganglio único que es el ganglio mesentérico superior, y tenemos aquí a ambos lados los ganglios aórtico-renales porque están entre la aorta y las arterias renales. Ustedes ven que abajo hay otros ganglios, tenemos por ejemplo el ganglio mesentérico inferior, el plejo hipogástrico, pero esos ganglios no corresponden con el plejo celíaco, es decir, el plejo celíaco únicamente se corresponde con esta porción que estamos viendo acá, el plexo ciliar o celíaco. Vemos entonces cómo esos ganglios tienen una forma de semiluna, se describen como con una forma de semiluna, ¿sí? Vamos a poner mejor esa semiluna, ¿sí? Donde tienen una porción cóncava y tiene una porción, digamos, algo convexa, ¿sí? Y vamos a describir que tienen dos astas, una asta lateral y una asta medial. A la porción que es más cóncava, generalmente vemos que llegan algunos nervios frénicos inferiores que alcanzan a tener contacto con ese ganglio celíaco, y a la porción más convexa vamos a ver que llegan los nervios esplácnicos menores. Si notamos, hacia el asta lateral del ganglio van a desembocar los nervios esplácnicos mayores, o sea, esta es el asta lateral, si lo estamos viendo por lateral, van a desembocar los nervios esplácnicos mayores. Y hacia el asta medial van a desembocar los nervios o ramas de los nervios vagos derechos. Sin embargo, la rama del nervio vago derecho para el ganglio celíaco del lado izquierdo es inconstante, pero digamos que para que no se complique en la vida, podemos describirlo así. Entonces repetimos, si tenemos acá la semiluna, a la concavidad superior van a ganar nervios frénicos inferiores, a la concavidad inferior van a desembocar los nervios esplácnicos menores, al asta lateral vamos a ver cómo llegan los nervios esplácnicos mayores, y al asta medial vamos a ver cómo llegan las ramas del nervio vago derecho. Estas ramitas, ustedes ven ahí muy bien en el esquema cómo se anastomosan, cómo se unen, más que nada porque no son arterias, cómo se unen con los demás ganglios, mesentérico superior, que recibe también algunas ramas de esos nervios esplácnicos menores, igual que los ganglios aórtico-renales, y forman varias anastomosis, varios plexos que terminan conformando lo que conocemos como ese plexo celíaco. Ese plexo celíaco va a tener la función de distribuir el simpático y parasimpático a los diferentes órganos de la región abdominal, obviamente complementado con este ganglio mesentérico inferior que va pues terminar de inervar la parte distal de lo que es el colon transverso y el colon descendente. Después vamos a ver que los órganos de la porción hipogástrica pues van a estar básicamente inervados por un plexo que se forma más abajo, que se conoce como el plejo hipogástrico. Noten acá también cómo se alcanza a ver la cadena simpática, pero la cadena simpática lumbar que no tiene mucha relación ahí con las estructuras que hemos nombrado en la parte superior. Muy bien, esta es otra vista, simplemente acá está el ganglio celíaco del lado derecho, el ganglio celíaco del lado izquierdo, no alcanzamos a ver sino esos dos. Si seguimos en la imagen, entonces aparecen acá en ganglio mesentérico superior y los dos ganglios aórtico-renales al lado derecho y al lado izquierdo. Vemos nuevamente cómo pues reciben algunas inervaciones ahí importantes del nervio esplácnico menor, e inclusive pueden recibir también del nervio esplácnico imo o menor o mínimo, que a veces sale, pero que ustedes recuerden que es inconstante. Vemos entonces cómo se distribuyen a través del sistema arterial a los diferentes órganos, llevando, como les decía, información simpática a través de los nervios esplácnicos e información parasimpática a través de los nervios vagos. Básicamente acá vemos cómo es ese enjambre o esa maraña que se forma, y por esa razón se forma ese plexo, que realmente es una conexión entre los diferentes ganglios para llevar esa información del sistema nervioso autónomo a las diferentes regiones de la cavidad abdominal.